Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. En este video estaremos analizando los motivos que llevaron al Creador del universo a querer erradicar todo rastro de vida en la Tierra. El desenfreno del mal de los hombres dio lugar a una de las mayores catástrofes de la historia bíblica, conocido como el Gran Diluvio. La maldad de los hombres. Año 2410 a.C. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El problema con los Nefilim iba en crecida, ya que estos gigantes poseían muchos conocimientos acerca de los secretos de Dios, y además, ya su estadía con los hombres normales se hacía cada vez más insoportable, puesto que querían esclavizarlos e inclusive a comérselos. La maldad de los hombres iba creciendo a niveles insoportables para Dios, y ellos no mostraron ningún síntoma de arrepentimiento, sino que continuaron pecando a diestra y siniestra. ¿Recuerdan cuando la mujer comió del fruto prohibido? Jehová le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? ¿También recuerdan cuando Caín mató a Abel? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? Bueno, ahora Dios se preguntaba a sí mismo, ¿qué he hecho? Algunas personas dicen que Jehová nunca se arrepiente, porque no es hombre, pero podemos ver en el Génesis 6:6, que sí, puede pasar, y de hecho dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, y cuando dice que le dolió en su corazón, se refiere a una forma alegórica de hacer referencia a lo mal que se sentía, ya que Dios no es carne para tener corazón. Pienso que, para que el hombre pueda entender las cosas, hay que hablarle en términos de hombre, solo así podría entender. Por eso, a lo largo de las Sagradas Escrituras, encontramos casos donde se refiere a Dios como a hombre, pero también encontramos casos donde se hablan de términos muy celestiales, los cuales, solo con la ayuda de Dios, el hombre podría entender. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el año 2410 a.C., Jehová le coloca fecha de extinción a la vida del hombre, lo cual se llevaría a cabo en un lapso no mayor de 120 años. Pero para ese momento, Dios no le declara a Noé la forma o la manera como pensaba hacerlo, por lo cual no tiene sentido que Noé comenzara a construir un arca, sin ni siquiera saber de qué forma Dios pensaba acabar con la vida. Digo esto porque existen muchas teorías que nos dicen que Noé tardó 120 años construyendo el arca, sin tomar en cuenta que para ese tiempo Noé ni siquiera tenía hijos. Luego de este anuncio, Noé y Matusalén comenzaron a predicar la venida de una destrucción total sobre la tierra, todo esto si el hombre no volvía su rostro a Dios, ya que, para ese entonces, los hombres vivían por cientos de años. Y así pasaron los años, y nadie creía a sus anuncios. Viendo Dios la dureza del corazón del hombre, que jamás se arrepentiría de sus pecados, y viendo la rebelión de los hijos de los ángeles, que se creían dioses sobre la tierra, determina que vale la pena salvar a Noé, para darle oportunidad a una nueva generación de hombres, producto de sus simientes, pero existe un detalle. Noé ni siquiera tiene una esposa. Los hijos de Noé. Sabiendo Noé que había hallado gracia ante Dios, tuvo que apurarse en buscar una esposa, y de esta manera, poder así tener hijos, con la finalidad de repoblar la tierra luego de la devastación. Dice el libro de los Jubileos, que Noé se casa con una mujer llamada Ensara, quien era hija de una prima llamada Baraquiel, mientras que el libro de Jacer nos dice que su esposa fue Naama, una de las hijas de su bisabuelo Enoc, quien era mayor que él en edad, por 82 años. En fin, estas afirmaciones pueden variar, ya que recordemos que estas cosas no las escribían en sus tiempos, solo se transmitían de manera oral, por lo cual las versiones podrían variar con respecto a la versión original.
Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. El problema que existe con este contexto bíblico es que no nos detalla la diferencia de edades entre los tres hermanos, se nos habla como si se trataran de trillizos, puesto que dice que, siendo Noé de 500 años, lo engendró a los tres. Otro punto que nos llama la atención de este contexto es el orden como se mencionan, porque de esta manera aparece 5 veces más en las Sagradas Escrituras, como si nos estuviera dando a entender que en ese orden es que le nacieron los hijos a Noé, pero en realidad, este orden es con respecto al grado de importancia de cada generación, según los hebreos. En ese contexto, se presentan 3 detalles importantes. En primer lugar, los 3 hijos de Noé no le nacieron en un mismo año. Segundo, tampoco le nacieron en ese orden, Sem, Cam y Jafet, y tercero, Noé no tenía 500 años cuando tuvo a su primer hijo. Lo primero que haremos es indagar el orden en que le nacieron los hijos a Noé. Veamos qué nos dicen algunos libros deuterocanónicos con respecto a este tema. El libro de los Jubileos nos dice que, en efecto, Noé tuvo a su primer hijo a la edad de 500 años a quien llamó Sem. 2 años más tarde tuvo a Cam, y 3 años después de Cam tuvo a Jafet. Este orden coincide con lo que nos dicen los contextos bíblicos, Sem, Cam y Jafet. Para el libro de los sabios o Midrash, el orden de nacimiento era Jafet, Cam y Sem, mas nos dice que a Sem se le nombra siempre de primero en la Torá porque era el más virtuoso. Para el libro de Jaser, el orden es el siguiente, Jafet, Cam y Sem. Para Flavio Josefo, en su libro de Antigüedades Judías, tomo 2, nos da el siguiente orden, Sem, Jafet y Cam. ¿Pero qué nos dice la Sagrada Escritura? Para averiguarlo solo tenemos que citar ciertos contextos. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Con este contexto, nos queda claro que Cam era el menor de todos, ahora solo nos queda por descubrir quién era el mayor entre Sem y Jafet, y para ello recurriremos a la siguiente cita. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Ahí dice claramente que Sem es hermano mayor que Jafet, y, por tanto, el orden correcto es Sem, Jafet y Cam, tal y como lo describe Flavio Josefo. Los demás libros tienen una versión errada con respecto al orden de sus nacimientos, en contraposición con lo que nos dice la Sagrada Escritura. Ahora bien, nos toca descubrir cuál era la edad correcta cuando Noé tuvo a Sem, y para ello nos vamos a la siguiente cita. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Aquí se nos dice claramente que, para el momento del diluvio, Sem tenía 98 años, entonces esto nos da como su año de nacimiento en el 2388 a.C., cuando Noé tenía 502 años. De Jafet y Cam, desconocemos sus años de nacimientos, ya que no tenemos datos certeros en la Biblia, pero estamos seguros de que fue después del 2388 a.C., siendo Jafet antes de Cam. Noé construye el arca. En el año 2295 a.C., muere el padre de Noé, Lamec, del cual algunos escritos de la tradición hebrea nos dicen que no anduvo del todo en rectitud delante de los ojos de Jehová. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En este mismo año, 2295 a.C., faltando 5 años para finalizar el lapso de los 120 años, reconoció Dios que el hombre seguía igual o peor en sus andanzas pecaminosas. Nadie había creído a las palabras de Noé y Matusalén acerca de la venida de un cataclismo, pues nadie los había tomado en serio. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Jehová
fácilmente hubiera podido cambiar su sentencia emitida en el año 2410 a.C., si por lo menos la maldad de los hombres no hubiera crecido tanto, pero como nada de eso sucedió, y más bien aumentó, no había vuelta atrás. Jehová, como era el creador de todo, era el Dios de los ejércitos y era el dador de la vida, entonces dictó su sentencia, muerte a toda criatura viviente, a causa de la maldad reinante en ese tiempo. Aquí, los únicos inocentes que pagarían por los pecados del hombre serían los animales de la tierra, ya que ellos no cometen jamás pecado. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera, Dios le manifiesta a Noé la manera como pensaba extinguir la vida de todo ser viviente, y vamos a ir analizando y tratando de entender lo más que se pueda sobre esta ordenanza y esta estructura encomendada por Jehová a Noé. En primer lugar, la ordenanza está en que Noé debe construir un arca. Pero, ¿qué es un arca? No es otra cosa que una caja, comúnmente de madera, con tapa y cerradura, y es un término que ya en muchos países está en desuso. Para nosotros en la actualidad, no sería otra cosa más que un simple baúl, que sirve de resguardo para ciertas cosas de suma importancia, y que no queremos que estén a la vista. Otro término, podría ser algo así como un cofre. Más adelante también se usará mucho la palabra arca, más que todo, durante el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto. Ahora bien, continuando con la construcción del arca, se especifica que se haga con un tipo de madera llamado gofer, o cedro, la cual debió ser una de las mejores maderas para la época. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Esta arca tendría una única puerta hacia uno de sus lados, y tendría también habitaciones o compartimientos en su interior. Estaría dividida en 3 pisos, pero el número de sus compartimientos no está especificado. Una de las cosas más importantes es que tendría que estar completamente sellada a prueba de agua, ya que iba a estar mucho tiempo en contacto con ella, por eso se especifica que se use brea, para que sirviera como sellador e impermeabilizante. Bien, ahora veamos las dimensiones de esta caja, y para esto, necesitamos saber sobre las unidades de medidas que se usaron en ella, y tratar de convertirlas en unidades de medidas más conocidas y usadas en la actualidad. En Génesis 6:15, podemos observar que la unidad de medida utilizada se denomina codo. En la antigüedad, no existían las reglas calibradas o escuadras, razón por la cual las únicas referencias sobre medidas estaban dadas por el cuerpo humano. Por ejemplo, el codo era la medida del largo del brazo, desde el codo hasta la punta del dedo medio, lo cual en un adulto es como 18 pulgadas, o 1,5 pies. Esto podría variar dependiendo de la persona, pero saber con exactitud las medidas del arca, tendríamos que saber qué tan largos podrían ser los brazos de Noé. A nivel mundial, se reconoce que la medida del codo redondea sobre los 45 centímetros, y en esto nos basaremos para tener más o menos una idea sobre qué tan grande fue el arca que se construyó. Tomando en cuenta este punto, tenemos que las dimensiones del arca eran 135 metros de largo, por 22,5 metros de ancho, por 13,5 metros de altura. En la imagen, se puede observar cómo sería la apariencia del arca, y sabemos por el verso 16, que tuvo 3 pisos, no sabemos si de igual dimensiones en lo que altura se refiere, pero podemos suponer que el inferior fuera un poco más alto que el resto, porque es donde se supone iban a estar los animales más pesados y de gran tamaño. El piso central podría estar reservado para los animales de mediana estatura, mientras que en la alcoba o piso superior estaban las habitaciones para Noé y su familia, y otras para las aves. Recordemos que nada de esto se especifica en la Biblia. Es lo que imaginamos que pudo ser. Tampoco sabemos la altura del arca que iba a quedar visible,
una vez sumergida en el agua con el peso de todos los animales como carga. Y aquí, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí, Jehová le deja claro a Noé la razón por el cual existe la necesidad de construir el arca, ya que el castigo sobre el hombre vendría por las aguas, y estaban predestinados a morir ahogados, lo cual era una manera terrible para morir. El arca no tenía una proa o una popa, no poseía velas o chimeneas, ya que esta arca no estaba diseñada para navegar, sino que su único fin era la de flotar y navegar lo menos posible. Las únicas naves que se construían en ese tiempo para navegar de un continente a otro eran las fabricadas por los Nefilim, pero la de Noé era diferente, así que, para los que piensan y creen que el arca de Noé constituía una embarcación diseñada para la navegación, están totalmente equivocados. Noé no era constructor de barcos, pero para el plan de Dios, lo que necesitaba era algo para resguardar la vida de Noé y su familia, junto con los animales seleccionados. El arca no tenía timón, propelas, remos, velas o nada por el estilo, su única función era resguardar la carga y flotar. Mas, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. He aquí, uno de los primeros pactos hechos por Dios con un hombre de fe, y al igual que le dio las instrucciones para la construcción del arca, también le dio instrucciones de lo que haría luego de hecha la caja. Aquí vamos a tomar en cuenta la manera como Jehová quería que se organizara la entrada al arca. Fue muy explícito al decir a Noé quiénes iban a entrar. En total todos entrarían en parejas, incluyendo a los animales. Noé y su pareja, sus 3 hijos y sus respectivas parejas, en total 8 personas, y el resto en animales, incluyendo la comida para el sustento de todos. Todas estas cosas fueron dichas por Dios antes de comenzar a hacer el arca. Muchos se habrán preguntado si en el arca hubo suficiente espacio para colocar parejas de todas las especies de animales de las que hoy conocemos, y la respuesta es negativa, ya que solo se correspondía con las existentes del momento, que, de hecho, no existían depredadores carnívoros todavía para ese tiempo. A través de los miles de años, tanto la tierra como el mar han seguido produciendo animales, porque esa fue la orden que Dios dio durante los días de la creación, cuando dijo tanto al mar como a la tierra, produzcan animales. Dios no crea los animales directamente, para eso le dio la facultad tanto al mar como a la tierra. Tampoco crea hombres, solo a Adán y Eva, a su imagen y semejanza, pero a todas las especies de seres vivientes les dio la facultad de autorreproducirse, y es por eso que lo consideramos el creador absoluto de todo lo que existe y es. En el año 2290 a.C., muere Matusalén, a la edad de 969 años, y es muy probable que Dios le haya dado descanso a su cuerpo, para que no pasara calamidades en el arca. En este mismo año, Noé y sus 3 hijos terminaron de construir el arca luego de 5 años. Día 1. 17 del mes segundo, Chesvan, del año 2290 a.C. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No fue Noé quien decidió el tiempo de la catástrofe, no fue Noé quien hizo que los animales les obedecieran para entrar al arca, no fue Noé quien decidió quién entraba y quién no. Al final, toda la obra es de Dios, y precisamente, Él mismo cerró la puerta cuando lo consideró que era suficiente. Antes de empezar a relatar la bitácora de Noé,
sobre lo que ocurrió durante el diluvio, es necesario destacar que antes de entrar en vigencia el calendario actual hebreo, todos los meses del año eran a base de 30 días, y que el primer mes del año era el que actualmente se corresponde con el mes de Tishri. Esto se mantuvo hasta los tiempos de Moisés, cuando Jehová Dios le ordena al profeta que el mes de la salida de Israel de Egipto pase a ser el primer mes del año. Hasta ese momento, no existían días o meses intercalares o embolismales, ya que esto entraría en vigencia luego de la salida de Israel de Egipto. Ni en los tiempos de Noé, ni en los tiempos de Moisés, los meses tenían nombres propios y solo se les distinguía por alguna de sus características, como por ejemplo el mes del grano verde o la cebada, que en hebreo se le dice Abib. Solo se les identificaba con números ordinales, como por ejemplo, primero, segundo o tercero. Pero en este video, para hacerlo un poco más entendible, usaremos los nombres que actualmente se usan, para evitar confusiones. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es que Moisés, al momento de relatar la bitácora de Noé, la describe tal cual la conocía, respetando el orden de los meses antiguos previo a la salida de Israel de Egipto, es decir, donde el mes de Tishri aún era el primer mes del calendario, en lugar de Nisán. Para el 10 del mes segundo, Chesvan, del año 2290 a.C., el arca estaba lista, y por un lapso de 7 días, estuvieron entrando los animales escogidos para el resguardo de sus vidas. Nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 21, que además de eso, Noé y sus hijos metieron todo tipo de alimento, que sirviera tanto para ellos, así como para los animales en resguardo. Entendemos que, este tipo de alimento, solo se pudo haber tratado de semillas y muchas plantas, raíces o hierbas que no se dañaran tan rápidamente. Habían transcurrido 1656 años después de la creación del hombre, y tal y como lo predijo Jehová, a los 7 días de haberse dado por concluida la obra del arca, y luego de haber entrado en ella Noé, su familia y todos los animales seleccionados, fueron abiertas las cataratas de los cielos. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto significa que la lluvia fue tan intensa, que, en pocos días, los mares comenzaron a pasar los límites que Dios les había dado, para inundar la tierra completamente, convirtiéndose el gran diluvio en uno de los acontecimientos más importantes para la historia de la humanidad, debido a que traería cambios significativos sobre la vida del hombre. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Toda esta lluvia fue de manera equitativa en todo el planeta, perdurando por 40 días y 40 noches seguidas, para poder erradicar toda señal de vida sobre la faz de la tierra. Si en ese tiempo se le hubiera tomado una foto satelital al planeta, lo que se hubiera visto sería una bola de agua, porque toda la parte seca estaba inundada, todo había vuelto a ser como al principio, antes de la creación del hombre. Lo que faltaba era que se congelara. ¿Cómo podemos saber, exactamente, hasta dónde llegó el nivel del agua durante el diluvio? La respuesta la tenemos en el mismo libro de Génesis 7, 19 al 20, donde se nos dice que el nivel de agua subió 15 codos, es decir, 6,75 metros por encima de todos los montes altos que había bajo los cielos. Sabemos que todas las montañas existentes sobre la tierra no tienen la misma altura, por lo cual debemos asumir que se trata de las más altas que hayan existido, y si las condiciones se mantienen igual a la época actual, debemos tomar como referencia el pico más alto, que en este caso sería el monte Everest, que está en Asia, cuyo pico más alto mide aproximadamente unos 8.848 metros.
Bueno, si los números de la Biblia son exactos, entonces sumemos a ese pico, casi 7 metros para llegar a los 8.855 metros. ¿Pero por qué llegar a ese nivel? La respuesta está en que los Nefilim medían 6 metros de altura promedio, y con ese nivel de las aguas, se garantizaba que ninguna vida tuviera oportunidad alguna de salvarse, incluyendo cualquier animal o ave. ¿En qué estatus quedaban los animales marinos? La condición de estos animales, en realidad no la sabemos, ya que Dios dijo que acabaría con todo aliento de vida sobre la tierra, mas no de las aguas. Seguro estamos que muchos de ellos pudieron haber muerto debido a la altura que ganaron los mares, pero la gran mayoría pudo haberse salvado, ya que ellos podían respirar en el agua. Para que el nivel del agua pudiera alcanzar esa altura, de casi los 9.000 metros, tiene que haber sido una lluvia fuertemente torrencial. Imagínense esto, si el nivel del agua en todo el planeta alcanzó casi los 9.000 metros, esto quiere decir que cayó más agua de lo que la Tierra posee en la actualidad, si tomamos en cuenta que el océano más profundo de la Tierra, que es el Pacífico, tiene una profundidad de 10.924 metros. Durante el periodo del torrencial aguacero, la única manera de que Noé pudiera contabilizar los días transcurridos fue a través del canto de las aves, y en especial, el de los gallos. No había otra manera de saberlo, porque nunca se pudo ver el sol, ya que se encontraban prácticamente encerrados todo el tiempo, y el arca tenía solo una ventanilla que Noé nunca abrió, sino hasta que el arca hubo reposado. Noé, fácilmente, podía llevar nota del cambio de los meses, debido a que en el calendario antiguo, todos los meses contaban con 30 días. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Luego de 40 días, y cuando ya no quedaba vida alguna sobre la tierra, salvo los que estaban en el arca, fueron cerradas las cataratas de los cielos y cesan las lluvias. Se había consumado el castigo, y lo único que quedaba sobre la tierra con aliento de vida era lo que se conservaba en el arca. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. La Biblia nos dice exactamente que el 17 del mes séptimo, en este caso Nisán, es que sucede el encallamiento del arca sobre uno de los montes de la zona. Nos dice que el arca quedó varada sobre uno de los montes de Ararat, y vamos a tomar el punto más alto de esta montaña como referencia, para saber el nivel de agua luego de 5 meses. El pico más alto de Ararat es de 5.165 metros sobre el nivel del mar, entonces debemos suponer que hasta esa fecha, el nivel del agua había descendido aproximadamente unos 3.690 metros, de los 8.855 metros, alcanzados durante esos 40 días. Algunos se preguntarán, ¿cómo hicieron esta gente para sobrevivir a casi los 9.000 metros de altura, cuando la presión debió haber sido muy baja y la cantidad de oxígeno es muy deficiente? La respuesta más rápida y sencilla sería decir que Dios les creó un ambiente estable, ya que Él todo lo puede, pero también podemos hacer la observación de que esas condiciones fatales para la vida se dan cuando la altura es sobre el nivel del mar, por ejemplo, volando en un avión o subiendo a una montaña. Pero en esos días, irónicamente ellos se mantuvieron más que nunca sobre el nivel del mar. La faja montañosa del Ararat está localizada en el extremo este de Turquía, a 16 kilómetros al oeste de la frontera de Irán y a 32 kilómetros al sur de la frontera con Armenia. Esta montaña se considera una de las más singulares de la Tierra, por su amplia base y la predominancia de su silueta en el paisaje.
Hay que tener en cuenta que el arca debió haber encallado en una zona horizontal del pico más alto de la cadena, ya que de haber quedado de manera empinada, hubiese sido imposible mantener la estabilidad dentro del arca, y la razón por lo cual creemos que fue el pico más alto, lo explicaremos un poco más adelante. La Biblia menciona 2 veces que por 150 días prevalecieron las aguas sobre la tierra, pero ¿qué significa esto en realidad? Volvió todo a la normalidad. ¿Salió Noé del arca junto a su familia al cabo de estos 150 días? En realidad, con esta expresión, lo que el autor quiere decir es que, luego de los 150 días de haber comenzado este desastre natural, es cuando definitivamente el arca vuelve a tener contacto con la tierra, aunque las aguas aún prevalecían sobre la faz de la tierra, por lo menos en esa zona. De esta travesía de 5 meses, podemos decir que, solo por 40 días continuos, estuvo lloviendo torrencialmente y el nivel de las aguas subiendo. Luego de los 40 días, las lluvias mermaron y las aguas comenzaron a descender sobre la faz de la tierra hasta que el arca reposó. Curiosamente, el arca encalla muy cerca de donde alguna vez estuvo el paraíso del Edén, hacían casi 1657 años, en Turquía, no muy lejos de donde había sido construida el arca. Fueron 150 días a la deriva, y el arca muy bien podría haber ido muy lejos de esa zona, pero gracias a su diseño, no debió haber avanzado mucho de su punto de origen. Jehová quiso comenzar todo de nuevo, desde el mismo lugar o por lo menos muy cerca de donde había formado a Adán. Luego de que el arca se posara, es muy probable que Noé esperara alguna nueva instrucción por parte de Jehová, para saber qué era lo que iba a pasar ahora, y la espera se hizo insoportable, ya que no había ninguna manifestación por parte de Jehová hacia Noé. Los días pasaban, y Noé se desesperaba más, la falta de insumos se estaba haciendo sentir, y quizás también el olor concentrado de los animales dentro del arca, ya se hacía algo insoportable, por lo cual, Noé decide que es la hora de actuar por su propia cuenta. Así que Noé busca la manera de ver hacia el exterior, pero por razones de diseño, no podía ver el lugar donde se había posado el arca, tampoco podía observar cómo disminuía el nivel del agua, ya que aparte de la puerta principal, solo le quedaba, como especie de un ático, donde tenía una ventanilla que daba con el exterior, pero desde esa ventanilla, solo podía mirar la parte superior, y por tanto, no podía divisar si el agua todavía tapaba la puerta principal. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El 27 del mes de Sib, luego de 40 días de haberse detenido las lluvias, y sin tener ninguna revelación de Dios, Noé pensó que ya era hora de comenzar a monitorear el nivel de las aguas sobre la tierra, y para ello, usando la ventanilla que estaba en la parte superior del ático, comenzó a soltar un cuervo. ¿Qué esperaba Noé de este cuervo? Tal parece que su idea era observar si éste regresaba o no al arca, y esto le daría alguna idea si la tierra ya estaba descubierta, pero el cuervo siempre volvía al arca, y esto estuvo haciendo por varios días, ya que no hallaba un árbol donde posarse. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Luego de enviar a un cuervo por varias veces, el día 17 de Mesiván, Noé, pensando que quizás el cuervo no era la mejor opción, optó por enviar una paloma, para descartar que los cuervos solo estuvieran regresando por otro motivo, que no fuera el de no encontrar dónde posarse. Pero con la paloma resultó igual. Tomemos nota, en los siguientes 2 puntos interesantes sobre el nivel de las aguas para ese momento. Primero, siendo que ni el cuervo ni la paloma encontraron dónde posarse después de los 42 días del encallamiento, quiere decir que el arca, sí,
había encallado propiamente sobre el pico más alto de la cadena montañosa, ya que de no haber sido así, ya para ese entonces, hubieran puntos altos al descubierto, y tanto el cuervo como la paloma, fácilmente la hubieran detectado. Segundo, luego de los 40 días de lluvias torrenciales, el agua comienza su descenso hasta que el arca encalla. Luego de 150 días a la deriva, el nivel de las aguas había descendido cerca de los 3,7 kilómetros, lo que matemáticamente sería un descenso de las aguas a razón de 33,6 metros por día. Se supone que cuando el arca encalla, el nivel del agua sobre la cima de ese monte no debió ser mayor a los 6 metros, pero si el agua venía bajando a 33,6 metros por día, es curioso que, luego de 42 días de haber encallado, el agua no hubiera bajado ni siquiera de esos 6 metros. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él, a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. El día 24 del mes de Siván, volvió a enviar la paloma bien temprano en la mañana, y estuvo esperando casi todo el día, hasta que ya por la tarde la paloma regresó, y lo hizo con una hoja de olivo, que instintivamente había tomado con la intención de hacer un nido dentro del arca, donde muy posiblemente tenía su pareja esperando. Un detalle muy curioso es sobre el tipo de hoja que trajo consigo la paloma, ya que se cree que el árbol de olivo es originario de la Anatolia turca y que desde allí se pudo haber extendido por todo el Mediterráneo y las rutas de los mares, incluyendo los países y regiones alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. 7 días más tarde, el primero del 10º mes Tammuz, Noé vuelve a liberar la paloma, y dice la escritura que jamás regresó al arca. Ahora bien, es muy probable que Noé haya soltado a la pareja de palomas, y no a una sola, ya que de otro modo hubiera regresado a estar nuevamente con su pareja, como lo hizo antes. Para esta fecha, ya Noé sabía que por lo menos las cimas de los montes ya se habían descubierto, y que ya no había aguas alrededor del arca, pero por algún motivo desconocido, Noé no quiso abrir la puerta principal del arca, quizás esperando instrucciones de Jehová. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pasaron 3 meses, luego que la paloma no regresó, y para el día 1 del mes de Tishri, del año 2289 a.C., fue que Noé se animó a quitar la cubierta del arca, que en el buen sentido de la palabra significa una escotilla, que daba acceso al techo del arca, para poder apreciar desde allí hasta donde la tierra se había secado. Subir hasta la cubierta superior, o en este caso el techo, y volver a mirar el cielo, las nubes, respirar aire limpio y puro, sin duda que fue como una especie de alivio para Noé, aunque a la altura que se encontraba, el oxígeno debió ser algo deficiente para esos días. Pero lo que menos quería mirar Noé era al cielo, sino a la tierra, para ver si ya se podía abrir la puerta principal y poder salir. Ciertamente, la tierra ya estaba seca. A pesar de que Noé ya había visto que la tierra estaba seca desde la cubierta, no hizo el menor intento por salir de ella. Aquí queda demostrado el grado de obediencia hacia Dios, de parte de Noé, que, a pesar de la desesperación que tendrían para salir de ese encierro, no se atrevió a poner un pie en tierra hasta que Dios no se lo dijera. Si Jehová había cerrado la puerta del arca, él mismo la abriría. Un detalle muy importante sería saber por qué Noé no usó esta escotilla para observar con sus propios ojos si la tierra se había secado hacían 2 meses, cuando se le ocurrió la idea de estar enviando cuervos y palomas. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer,
y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé siguió esperando por Jehová, hasta que luego de casi 2 meses más, por fin Dios le habla para decirle que ya era la hora de abandonar el arca, con toda su familia y todos los animales que estaban dentro. Habían pasado 370 días exactos, según las cuentas de Noé, desde el 17 del mes segundo del año 2290 a.C., hasta el 27 del mismo mes, pero del año 2289 a.C. Como se puede observar, la odisea en el mar de Noé y su familia tuvo una duración, según el calendario hebreo, de 1 año con 10 días. Luego del diluvio, se tenía que comenzar de nuevo, ya que toda la descendencia de Adán había desaparecido y solo un bastión de la descendencia de Set había quedado, el patriarca Noé. Pasaron 1656 años completos de esta primera parte de la historia, en la que Dios decidió comenzar de nuevo, y casi de cero, en lo que respecta a la vida humana. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Las ofrendas y los holocaustos son ritos muy antiguos que existen desde la formación del hombre. Solo Dios pudo haber enseñado a Adán la manera correcta como se debía de hacer, y todas estas enseñanzas fueron traspasándose de generación en generación. El altar no es otra cosa que una edificación de piedras, donde se ofrendaba a Dios animales en holocausto. ¿Y qué significado tiene esta palabra holocausto? Es un sacrificio donde muere un ser viviente, en este caso un animal, el cual sería quemado sobre estas piedras, y el olor que produce es consagrado para Jehová, mas no para el consumo humano. Luego de todo esto, Dios se sintió triste, y se dijo a sí mismo que jamás volvería a hacer algo igual, ya que la maldad en el hombre siempre iba a estar, debido a que era algo que se heredó desde su formación. En unos cientos de años, el pecado una vez más sería reinante, y se necesitará de un nuevo plan, mucho más efectivo que el diluvio, para erradicar el problema del pecado desde la raíz. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. En estos versos se refleja un punto muy importante, y es que para aquellos científicos, astrólogos, astrónomos, entre otros, que piensan que la Tierra podría ser destruida por una catástrofe de cualquier índole, y que esto pudiera, de alguna u otra forma, acabar con la existencia en la Tierra, están muy equivocados, porque dice la Biblia en boca del mismo Jehová, que mientras la Tierra exista, siempre habrán hombres, la siembra, el frío y el calor, el invierno y el verano, las noches y los días.